Hace 2 semanas, hermano, les comentaba que quería comenzar iba a enseñar, a predicar, primeramente sobre los falsos maestros, posteriormente sobre el calvinismo y por último sobre el judaísmo. ¿Por qué me es necesario, hermano, enseñar esto? En los últimos días, años, meses, ¿verdad? Refiriéndome a ese tiempo, se ha levantado gente diciendo que Dios, escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Que Dios escogió a unos para ser salvos y a otros para ir al infierno. A unos Dios los creó para ir al cielo y a otros Dios los creó para ir al infierno. Y entonces, como pues ya son predestinados, ya son escogidos, ya son elegidos, ya no hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque de todos modos Dios ya los escogió. Y si Dios ya los escogió, un día ellos van a llegar a la iglesia por sí solos y por lo tanto ya no hay que predicar. ¿Y qué error es ese? Un error, hermano, que está destruyendo el evangelismo en nuestros días. Una idea, hermano, que ha penetrado las iglesias, ¿verdad? Y apenas yo escuchaba de una iglesia, hermanos, de un pastor que conozco, y era sorprendente, ¿verdad? Este pastor decía que él ya no ganaba almas, porque sí, se hizo calvinista. Y ya no ganaba almas porque pues Dios ya los iba a traer. O sea que una iglesia que antes compartía el evangelio en su ciudad, que salía por rutas, que iba y predicaba a otros, ya no lo estaba haciendo. ¿Creen que eso sea de Dios, hermanos? Por supuesto que no. El judaísmo lo que enseña es, ¿sabes qué? Sí, Jesús, sí confía en Él, sí pon tu fe en Él, pero la ley también la tienes que guardar. Todavía tienes que cumplir con ciertas cosas de la ley. Pero que la Biblia dice, hermano, también en cuanto a eso, que la ley ya quedó inutilizada porque ahora estamos en la gracia. Y esas ideas, hermanos, se meten en las iglesias y causan siempre graves problemas. Buenos hombres de Dios que parecían que eran fieles a la Biblia, que parecían que eran fieles al Señor, se han desviado y han cambiado su doctrina por otras que son incorrectas. Este tema, hermano, de los falsos maestros es amplio en la Biblia. En toda la historia de la iglesia y aún, hermano, del pueblo de Israel, notamos un problema peculiar. Este problema resulta tan sutil, hermano, que hasta podríamos decir que es silencioso. Pero este problema, hermano, nace en la falta de conocimiento de los congregantes en una iglesia. Un problema que surge por la negligencia y el poco interés hacia la palabra de Dios. Y este problema, al igual que en el pasado, demanda, hermanos, ser atendido y solucionado de forma inmediata. El problema, hermanos, son los falsos maestros dentro de las iglesias y dentro de las congregaciones. No importa, hermanos, si son congregaciones bautistas o no lo son, aún dentro de los bautistas hay gente que no enseña la verdad. Hace un momento la hermana Laura Jerez, respecto a lo que veíamos en la clase dominical, me decía que conoció a alguien que iba a una iglesia bautista y en esa iglesia bautista le enseñaban que la salvación se pierde. Entonces, no podemos confiar que solamente por llamarnos bautistas tenemos una sana doctrina, sino que debemos de asegurarnos que la sana doctrina viene de parte de la Biblia. Este problema, hermano, corroe a las iglesias desde el fondo de ellas, ataca a las iglesias desde afuera, pero el problema, hermanos, no es cuando el ataque viene de afuera, sino cuando el problema está atacando desde adentro. Y hermano, lo peligroso es que en nuestra actualidad encontrar a un falso maestro está a solo un clic de nuestro teléfono. Está en solamente puchar el siguiente video o deslizar el siguiente video. Es tan fácil, hermano, encontrar pseudopastores que para muchos es difícil diferenciar entre un buen predicador fiel a la Biblia y uno que no lo es. Porque estas personas cumplen con las características, se visten bien, hablan bien, se paran atrás de los púlpitos con una Biblia. Sus palabras son suaves, nos gusta lo que escuchamos,
pero no nos damos cuenta de que viene a ser todo vana palabrería en sus mensajes. Sus mensajes no se centran en Cristo, se centran en el tú puedes. Sus mensajes no nos llevan a vivir vidas santas, nos llevan a sentirnos bien con nosotros mismos. Lejos, hermano, de parecer predicadores, parecen oradores motivacionales y usan la Biblia, usan la iglesia como su plataforma para ser el centro de atención. Estos falsos maestros, hermanos, son aquellos que carcomen los pilares de la iglesia. Y el cristiano, el Hijo de Dios, el congregante en una iglesia debe de estar listo y preparado para enfrentar y defenderse de cada uno de estos ataques. Cada uno, hermano, debe conocer la sana doctrina, debe de conocer la Biblia, debe de estudiar la Biblia con el fin de conocer a Jesús, con el fin de conocer su verdad y no permitir el error dentro de los errores en las enseñanzas de la iglesia. No, hermano, no estoy hablando solamente del pastor, no estoy hablando solamente de los hermanos encargados, no estoy hablando de los que dan clases, que ellos deberían todavía de tener un conocimiento más elevado de la Biblia, pero me estoy refiriendo a que cada uno de ustedes debe de conocer lo que la palabra de Dios enseña y lo que la palabra de Dios dice. Estamos felices, ¿verdad?, cuando vienen predicadores. Y sí, hermano, hay mensajes de ánimo, hay mensajes que nos exhortan, hay mensajes que nos reconfortan y que traen paz. Pero cuando yo veo a un predicador que todos sus mensajes son para animar, son para motivar, algo está mal. Pablo le dice a los corintios, ¿sabes qué? Me fue necesario entristecerlos para que con esa tristeza ustedes se arrepintieran, cambiaran y transformaran su vida. Un buen predicador, hermano, no solamente nos va a decir cosas que nos gusta, sino que también nos exhortará y nos dirá las cosas que no nos gustan. La Biblia es clara conforme a los maestros. Un maestro, hermano, que intenta caer bien a su gente, diciéndole cosas bonitas, no es un buen maestro. Pablo dice, no les he dejado de predicar todo el consejo de Dios a ustedes, y por eso yo tengo una conciencia limpia, porque les he hablado lo necesario y lo verdadero. En Efesios se nos dice que el maestro, el pastor, el evangelista, cada uno de los que ocupan una posición en la enseñanza, tiene como finalidad que el cuerpo, la iglesia, llegue a la estatura de la imagen de la plenitud de Cristo. Y para llegar a la estatura de la imagen y de la plenitud de Cristo, yo no puedo pasar, hermano, motivando a ustedes a que sí lo pueden lograr. A veces hay que regañar, a veces, hermano, hay que exhortar, a veces hay que dar una palmadita de ánimo, a veces hay que consolar. A veces también hay que dar una nalgada, a veces hay que corregir. Pablo le dice a Timoteo, preséntate como un buen obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le dice igualmente a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, insta, corrige, redarguye, reprende, le dice Pablo a Timoteo en su labor como predicador, como pastor. Entonces, hermano, es necesario que nosotros prestemos atención a cada uno de estos falsos maestros. A continuación veremos, hermano, algunas características, cualidades que pueden diferenciar y podemos saber cómo discernir a un falso maestro. La Biblia dice en 1 de Juan 2 que hay que probar los espíritus, porque no todos son de Dios. Y vamos a estudiar también ese pasaje, pero de verdad, hermano, es bien importante que la mala doctrina, que la mala enseñanza nunca entre en nuestra iglesia. Que cada vez que alguien se pare en este púlpito, sea yo o sea quien sea, nosotros estemos bien alerta, no para ver si se equivocó, no para ver si tartamudeó, no para ver de verdad si quizás una idea no la supo explicar bien, sino para ver que el mensaje que él está hablando sea basado en la Biblia. No para juzgar, no para señalar, sino para ver que lo que se nos está enseñando es la Biblia. Deuteronomio 3, hermano, vamos a comenzar con los falsos maestros en el pueblo de Israel. Por eso es que les mencionaba Deuteronomio 13, versículo 1 al 3.
Por eso es que le mencionaba, si aún, hermanos, en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, falsos maestros, en nuestros días también es similar. Mire lo que dice versículo 1 al 3 del capítulo 13 de Deuteronomio. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle. ¿Qué está diciendo, hermano, la Biblia? Dice, si un día llega alguien, algún falso profeta, y hace lo que te dijo, la profecía que te dijo que se iba a cumplir, se cumple, pero esta profecía te lleva, este falso profeta te lleva con otros dioses, no le creas. Dice el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda tu alma. Hermano, un falso profeta, un falso maestro puede aún hacer prodigios, puede aún engañar a la gente, aún con señales, pero aún aunque haga todo eso, yo no le puedo creer si al final de cuentas lo que él quiere hacer es apartarme y separarme de él. El Señor manda falsos maestros para probar si le amamos verdaderamente, si cambiamos su verdad, no le amamos. Entonces, ¿cuál es la primera cualidad de un falso maestro? Un falso maestro, hermano, nos va a llevar a la idolatría. Un falso maestro nos va a llevar a adorar a otro Dios que no es Jehová. Jeremías 23. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Jeremías, hermano, él estaba profetizando en un tiempo donde los falsos maestros abundaban más que nunca. Jeremías era el verdadero profeta de Dios, pero lo que Jeremías profetizaba hacia el pueblo de Dios no era algo que le agradara a Israel. Jeremías, su mensaje era: arrepiéntanse o vendrá juicio de parte del Señor. ¿A quién le gusta escuchar eso? A ninguno. En cambio, los otros profetas les decían, lo estoy parafraseando, ¿verdad, hermanos? Ustedes sigan viviendo como lo están haciendo. El Señor está contento aunque vivan con pecado y como ustedes lo hacen. Pueden seguir profanando el templo, pueden seguir viviendo de la manera en la que lo hacen y está el Señor contento. Un falso maestro, hermano, otra de las características que tienen es que siempre te dirá lo que quieres oír según lo que él piensa mejor y no lo que Dios dice que es mejor. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano, en el pueblo de Israel encontramos falsos maestros. Jesús aún nos advierte de los falsos profetas. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús, ¿verdad?, les dice: guárdate de los falsos profetas.
Porque aparentan tener, le dice Timoteo, ¿verdad? Aparentan tener piedad, pero niegan la eficacia de ella. Son hombres, le dice también Pablo a Timoteo, con la conciencia cauterizada, que solamente, ¿verdad?, entran a las casas a comer, a despojar, y que no están buscando el bien del pueblo. Y Jesús les dice, cuídense porque va a haber dentro de ustedes lobos rapaces, que van a aparentar tener la misma forma de vida que tú tienes, que van a parecer que cumplen los mismos principios que usted cumple, que han dejado las mismas cosas que usted ha dejado, que la misma forma en la que usted se comporta, habla, se conduce, ellos también la tienen. Pero no solamente es necesario tener vestidura de oveja, es ser una oveja. Lo que va a determinar a un falso maestro o un buen maestro son sus frutos, hermano. No es lo que ellos dicen, sino va más allá con lo que ellos hacen. Jesús les dice, tengan cuidado. Entonces hemos visto que este problema es tanto en el pueblo de Israel. Jesús advierte, ¿verdad?, a lo que iba a ser su iglesia, diciéndole, dentro de ustedes habrá falsos maestros. Y ahora entramos, hermano, a la parte importante. Los falsos maestros en la iglesia. Y aquí el problema quizás no se centra tanto, hermano, en los falsos maestros que están afuera. Porque al final, ¿qué pueden hacer ellos aquí adentro? No pueden hacer nada, ni causar nada estando allá afuera. El problema, hermano, es cuando salen de adentro de la iglesia. Es cuando alguien que conforma parte de la iglesia comienza a enseñar algo incorrecto. Son aquellos que estando adentro fueron convencidos a que la doctrina era diferente. A que pues quizás en la iglesia son un poquito exagerados. Que quizás no hay que ser tan rígidos en lo que la Biblia enseña. Porque hoy en día hay quien se levanta y dice que no todo en la Biblia es inspirado, sino que solamente unas partes lo son. Entonces lo que me gusta en la Biblia es inspirado y lo que no me gusta no lo es. La Biblia enseña, hermano, y respecto a este tema, que un poco de levadura leuda toda la masa. Un falso maestro, hermano, en la mayoría de los casos no comienza afirmando que la salvación se pierde. No comienza afirmando que la Biblia no es la palabra de Dios o niega la Trinidad. Un falso maestro comienza de a poco. Pues quizás esto no es tan importante. Esto pues no es tan necesario hacerlo. Y poco a poco, hermano, se van alejando de lo que es la verdad. En 1 Corintios 15, Pablo está tratando, hermano, un problema sobre la resurrección de Jesús. Pablo está regañando a los corintios, ¿verdad? Porque ellos habían sido engañados, habían metido falsos maestros que les habían dicho, ¿sabes qué? La resurrección no es verdadera o la resurrección ya se efectuó y tú te quedaste. Y hay un versículo que Pablo les dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese versículo, hermano, lo usamos para muchas cosas, ¿verdad? No te juntes con tal persona porque si tú tenías la buena costumbre de hacer esto, él te va a corromper y te va a cambiar esa costumbre. Y es un principio, ¿verdad? Lo aplicamos para muchas otras cosas. Dice Proverbios que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, pero ahí directamente lo que indica el contexto del pasaje, lo que indica el versículo, no tengas malas conversaciones con malos maestros, porque esas malas conversaciones van a corromper tu buena doctrina. Por eso es lo que leíamos en segunda de Juan, no les digáis ni bienvenido, no los recibas en tu casa, porque de verdad, hermanos, son tan sutiles. Utilizan palabras, ¿verdad? Discusiones les llama la Biblia largas, sin fin alguno, vanas. Y es lo que pasa, hermanos, de verdad. Yo he escuchado
a unos judaizantes tratando de convencer a otros a que se hagan judaizantes y no te sueltan la sopa como tal. Empiezan así de a poquito, con cosas leves, suaves bocados, de a poquito y de a poquito. Y cuando te das cuenta ya estás igual de hundido que ellos. Yo creo que aquí la hermana Laura Jerez y la hermana Laura Monreal, ¿verdad? Han escuchado todo lo que ha pasado con tantos misioneros. Hermanos, como lo decía, buenos hombres de Dios. Parecía que eran usados por Dios, hermano. Predicaban y te convencían con lo que estaban diciendo. Pero se apartaron de la verdad. Fueron engañados. Y lo peor es que no solamente son engañados ellos, sino que buscan engañar a toda la congregación y afectar a más hombres y a más mujeres que son de Dios. Por eso, hermanos, es bien necesario que nosotros estudiemos la Biblia. Segunda de Pedro 2, por favor. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Y fíjese, hermano, era lo que les comentaba, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice la Biblia, sigilosamente, sin que nadie lo note, sin que nadie lo vea, sin que nadie se dé cuenta, porque la mayoría de estos son hombres astutos y por muchos seguirán sus disoluciones. Hermano, primeramente, no se crea todo lo que ve en internet. Salía, ¿verdad?, hace tiempo y a veces yo me digo, ¿cómo esto puede tener miles de vistas, no? Porque a veces esos videos son videos de los más virales, ¿verdad? De los que más sobresalen. Ahora resulta que hay quien dice, hermano, que el Génesis no es literal, sino que el Génesis es mitología judía, que no fue 100% literal, o sea que el Señor no creó el cielo y la tierra, sino que eso tenía una simbología. Y empiezan, hermano, con tantas cosas y uno dice, ¿cómo puede ser posible que gente lo esté creyendo? Y nuevamente, hermano, cuando tú ves a esos hombres hablando, lo hacen de una forma tan seguros de lo que están diciendo. Lo hacen de una manera, ¿verdad?, con palabras que parecen rimbombantes, que decimos, yo ni conocía esa palabra y suena tan real, tan bonito lo que está diciendo, con mucho conocimiento, ¿verdad? Empiezan a utilizar que el griego, que el hebreo y que las costumbres y que eso, y aunque eso es para interpretar la Biblia, hermano, muchas veces los termina desviando más de lo que los termina acercando a Dios. Ahora, hermanos, acompáñenme a 1 de Juan 2:18. Si nos tardamos, hermanos, es porque ustedes no se decidieron rápido, ¿eh? A mí ni me volteen a ver de que ya se quieren ir. 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y note ese versículo, el 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Versículo 22 de ese mismo capítulo. ¿Quién es el anticristo sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y
al Hijo. Juan, ¿verdad?, advierte a sus creyentes y les dice: salieron de nosotros, sí, de las mismas sillas donde tú estás sentado. Escucharon las mismas enseñanzas que tú escuchaste, pero no eran de nosotros. Y tuvieron que salir para que se manifestara precisamente que no eran como nosotros. El ejemplo, ¿verdad?, más claro, dice Jesús que iba a crecer el trigo y la cizaña juntos. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, la diferencia del trigo y la cizaña. La única diferencia es que la cizaña, hermanos, por dentro está vacía, está hueca. Son exactamente iguales, pero el trigo lleva fruto y la cizaña está vacía. Entonces los falsos maestros, hermano, van a salir probablemente dentro de nosotros. Ahora, yo no estoy acusando a nadie, hermanos. Yo no estoy acusando a nadie, ¿verdad? Para que no diga: ay, el hermano está, ¿qué habrá pasado, verdad? ¿Quién habrá dicho una herejía? No, hermanos, no. Estoy hablando, hermano, esto para que tengamos cuidado de los mensajes que escuchemos y de las cosas de las predicaciones que escuchemos en internet, que escuchemos en Facebook, las iglesias que veamos. Es más, hermano, ahorita hasta vamos a ver por qué hasta la música es importante ver si tiene buena letra o no tiene buena letra. Con unos ejemplos, Judas capítulo 4, por favor. Me estoy yendo rápido, hermanos, porque si no, no voy a poder acabar. Judas capítulo 4, Judas versículo 4, perdón. El capítulo que quiera. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y mira, a partir de ahí, hermanos, presta atención. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten la gracia en libertinaje. Otra característica, hermano, de un falso maestro es que corrompen la gracia para justificar su pecado. Tuercen la gracia para argumentar su iniquidad. Alteran la gracia para defender su maldad. Y en estos días, hermano, hemos escuchado, ¿verdad?, tanto sobre estas cosas. Ahora resulta también, hermanos, y estoy poniendo ejemplos para que puedan entenderlo, ¿verdad? Leía un libro, hermanos, sobre este tipo de movimientos, LGTBQ, LG, Samsung, ¿verdad? Y todo lo que usted quiera. Yo no digo, hermano, que debemos de despreciarlos, no. Debemos de amarlos. Y cada vez que tengamos la oportunidad de compartir el evangelio con ellos, debemos de hacerlo, porque al igual que usted y yo, es lo que necesitamos, el evangelio. Pero ahora, hermano, resulta que hay iglesias, principalmente en Estados Unidos, iglesias en Europa, que lo que está mal no es que un hombre tenga una relación con un hombre. Si un hombre, iba a poner un ejemplo con dos hermanos, pero mejor no lo pensé y no. El problema de estos dos, hermano, es que son promiscuos. Y es ahí donde está el pecado, dicen ellos. O sea que si un hombre se casa con un hombre para toda la vida, dicen ellos, no está mal. Porque el problema es cuando son promiscuos. Cuando este hombre busca a otros hombres, y cuando este otro busca a otros más. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Que le ponen versículos en la Biblia. Y cuando uno lee la argumentación, hermanos, son tan astutos, son tan sagaces, que han engañado a iglesias enteras, y hoy iglesias enteras predican que eso no está mal. Entonces, ellos tuercen la gracia y vean lo mal que están. Algo, hermano, que Dios exalta en su palabra, su gracia, que Dios lo pone por un nivel muy encima, lo recalca tantas veces hablando de su gracia, lo tuercen, la moldean, la cambian para ellos poder justificar sus iniquidades.
Hermano, el día que alguien se pare en este lugar y predique algo que cambia la gracia de Dios, ese día, hermano, ustedes están en todo su derecho de quitar a la persona que esté aquí. Hermano, si algo nos da la autoridad para podernos poner aquí en este púlpito y en cualquier otro púlpito, hablando de cualquier pastor o de cualquier predicador, si algo, lo que le da la autoridad al pastor Luis Ramos, lo que le da la autoridad al hermano Jorge Rocha, hermano, es predicar esto. Si yo no predico la Biblia, hermanos, yo no tengo autoridad. Porque la autoridad no la tengo por lo que yo soy, sino por lo que la Biblia es y el mensaje que en ella hay. Entonces, hermano, el día que nosotros escuchemos, no importa quién sea, no importa lo reconocido que sea, no importa lo famoso que sea, no importa aún el cariño que nosotros le tengamos, si está enseñando algo que va en contra de lo que es la gracia, lo está torciendo, hermano, en ese momento nosotros debemos de pararnos, hermanos, y defender lo que es la verdad. Porque la verdad, hermanos, no se puede cambiar. Ahora, ¿cuál es el deber de la iglesia frente a los malos maestros? Primera de Juan, capítulo 4. Cuando vimos el libro de Juan, hermanos, expliqué que el evangelio de Juan era para los que iban a creer. Y la epístola de Juan, las epístolas de Juan, era para los que ya habían creído. Entonces Juan está hablando, hermano, a la iglesia. Está él exhortando a la iglesia. Y mira el versículo 1, la primera palabra. Amados, la responsabilidad es de la iglesia. No, hermano, esto no debe de ser, el hecho de probar los espíritus que veremos a continuación, no debe de ser en soledad, sino en conjunto. En soledad no me refiero al municipio, hermanos, ¿verdad? Lo voy a decir, todos tenemos que ir a soledad. Si estamos en soledad, no. A lo que me refiero, hermano, es que ustedes como oyentes, como congregación, como iglesia, si un día escuchan que su servidor, que alguien más dice algo que no va de acuerdo a la Biblia, entre todos, hermano, échenle bolita. No es responsabilidad de una sola persona. Sí, hermanos, como dije, los que enseñan, que tienen más conocimiento, ¿verdad? Los que son más maduros en la fe, tienen responsabilidad. Pero si estamos viendo que la enseñanza en la iglesia está yendo por un mal camino, porque ahora ya no se usa la Biblia, porque ahora antes se ocupaban 10, 20 versículos, estudiábamos un pasaje entero, veíamos las palabras originales, lo que se nos decía, entendíamos el mensaje. Pero ahora el hermano Joel se para a hablar de su vida y a contarnos lo que hizo en la semana y a ponerse él de ejemplo en todo. Y ahora ya solamente se la pasa hablando y cuenta chistes y se la pasa divirtiéndose. ¿Qué cree que debe de hacer, hermanos? Dar las gracias. ¿Por qué, hermanos? Porque la enseñanza en la iglesia, hermano, es lo primordial. Si no se está enseñando bien, todo lo demás no va a estar bien. Entonces, hermano, no como una sola persona, porque no dice amado, dice amados. Escribe la carta a la iglesia y no le deja la responsabilidad, no dice pastor. No dice hermano evangelista, no dice hermano encargado de, dice amados. Entonces, todos ustedes como iglesia tienen esa responsabilidad. Continuamos leyendo el versículo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice, no creáis a todo espíritu. No se puede aceptar cualquier enseñanza solo porque viene de un pastor reconocido. No se puede aceptar cualquier enseñanza solo porque se está detrás del púlpito. No se puede aceptar
cualquier enseñanza solo porque es una iglesia bautista. No se puede, hermano, aceptar una enseñanza solo porque se tenga el título de pastor. Porque a veces, hermano, estamos tan... ¿Cuál será la palabra? Tan faltos de conocimiento en la Biblia. Pues este pastor tiene años, nos ha enseñado siempre, lo conocemos, hemos escuchado de él, tiene una iglesia, es bautista, gana almas. Pero la Biblia dice, no creáis a todo espíritu. Hay algo, hermano, que es bien interesante y a lo mejor posteriormente hablamos después de eso. Simplemente voy a hacer el comentario ahorita. En las predicaciones, hermano, hay algo que se llama predicación expositiva. La predicación expositiva es extraer todo lo que hay en un versículo, en un capítulo, en un libro, haciendo lo que llamamos exégesis, viendo los originales, estudiando el contexto del por qué se escribe. Y lo que predicamos, hermano, debe de tener la intención que el Espíritu Santo tuvo al momento de inspirar a los escritores. A veces agarramos versículos que si bien nos escuchan mal, pero no es a lo que la Biblia se refería. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Hay muchos ejemplos de esto. Mire, por ejemplo, hermanos, hay una frase que es bien común. El que gana almas es sabio. ¿Estamos de acuerdo que es un versículo, sí o no? ¿Ese versículo está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Está en el Antiguo. Es Proverbios. Proverbios 17, me parece, algo así, más o menos, ¿verdad? Por ahí andamos. Se predica de ese versículo que el que gana almas es sabio. Por lo tanto, yo tengo que salir e ir a ganar almas. Pero Cristo todavía no había venido. El evangelio aún no había llegado. Aún no había estado el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es más, ni se llamaba, yo creo, que ganar almas. Probablemente lo que el pastor dijo son verdades. No estoy diciendo que el que no gana almas no es sabio, no, al contrario, yo creo que es una decisión muy sabia ganar almas. Pero yo estoy utilizando un versículo fuera de su contexto, fuera de lo que el autor principal quiso decir, fuera de lo que el Espíritu Santo tuvo la intención de inspirarlo para agarrarlo a mi conveniencia. Entonces, a veces hay pasajes o hay predicaciones, hermano, que están bien padres, ¿verdad? Pero ¿dónde queda la Biblia? Agarraron un versículo porque se escuchaba bonito y sobre ese se fueron. Y el predicador nada más agarró la Biblia, hermanos, cuando tuvimos la primera lectura, ¿verdad? Y de ahí en fuera, todo lo demás, sin ninguna base bíblica. Por eso dice la Biblia, probad los espíritus. Yo no puedo, hermano, creer cualquier mensaje solamente porque viene de un pastor o porque viene de un predicador. Últimamente, hermanos, y era algo con lo que había estado batallando mucho, porque yo escuchaba pastores que predicaban, ¿verdad? Y digo, a mí me gusta estudiar, hermanos. Me gusta conocer la Biblia, me gusta ver el idioma original, me gusta preparar un buen mensaje para ustedes, no darles ya leche, sino darles un filetito de carne, ¿verdad? Y poder preparárselos y ya dárselos casi en la boquita, ¿verdad? Para que se lo coman. Porque ese es nuestro trabajo como predicadores, hermanos. Pero a veces escucho, hermanos, predicadores y digo, ¿y la Biblia dónde quedó? Y a veces nosotros estamos gritando, amén, y estamos bien prendidos con lo que nos está diciendo, pero todo lo que está diciendo no ha dado ni un solo respaldo bíblico. Y no estoy diciendo que lo que esté diciendo esté mal. A lo mejor sí hay una base bíblica, pero él no está usando la Biblia. Entonces,
¿dónde queda? Por eso, hermano, no creáis a todo espíritu. Dice la parte siguiente del versículo, probad los espíritus. Esa palabra probad, hermano, viene del original dokimazo. No sé si lo pronuncié bien o no. Y quiere decir lo siguiente, examinar o evaluar, poner a prueba, así como se prueba el oro en el fuego. La idea sugiere que es poder discernir lo auténtico de lo falso. Un buen espíritu correcto que proviene de Dios o un espíritu que es incorrecto. Y dice la parte final de ese versículo, la parte siguiente, si son de Dios. Las enseñanzas tienen que tener su origen en Dios. Tampoco, hermano, es rechazar todas las enseñanzas solo porque no me gusta lo que dice o cómo lo dice o porque su tono de voz no me agrada o los gestos que hace no me gustan. Se trata, hermano, de pasar por un filtro la doctrina, la enseñanza. Ese filtro siempre, hermano, es la Biblia y así poder probar si el mensaje que se nos está dando va de acuerdo con la palabra. Entonces, mi responsabilidad como cristiano es primeramente no creer a todo espíritu. Esto, hermano, no me hace cerrarme, ¿verdad? Y ponerme en una posición de a ver qué me va a enseñar o a ver si es cierto. No, hermanos, tampoco esa es una buena, un buen sentir de nosotros. No, sino que yo debo de cerciorarme probando los espíritus, si esta enseñanza es de Dios o no es de Dios. Y aquí entro con la música, hermanos. Hay himnos que yo digo, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos cantar este himno? Ahí les va uno bien conocido. Tierra bendita. ¿Y qué, hermanos? ¿Es qué? ¿Divina? ¿Dice divina la canción? Sí. ¿Pero la tierra de Palestina es divina? Entonces, está diciendo que la tierra de Israel tiene la misma divinidad que Dios tiene. Y que es Dios. Porque así como lo cantamos, eso quiere decir. Ahora, ¿la tierra de Israel es Dios? Dios nos manda a orar por Israel. Dios nos dice que es el pueblo de Dios y que nosotros debemos de orar por la paz de Israel. Pero yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia, hermanos, que la tierra de Israel es divina. ¿Qué pasa cuando cantamos eso, hermano? Inconscientemente se nos crea la idea de que Palestina ahora es un dios o es un ídolo. Y usted dirá, ay, hermano, qué exagerado, pero era de lo que le hablaba. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay otro himno que quizás no lo conocen todos, pero dice, somos neblina, tú eres eterno, amor sempiterno nos demostró. ¿Eterno qué significa, hermanos? Para siempre. Ni principio, ni fin. Para siempre. Sempiterno quiere decir que tiene principio, pero no tiene fin. Eso quiere decir la palabra sempiterno. ¿El amor de Dios es sempiterno, hermanos? No. El amor de Dios es eterno. Es para siempre. A Jeremías, ¿verdad? Le dice, con amor eterno te he amado. Entonces, nos damos cuenta que a lo mejor, no sé, quiero creer yo, ¿verdad? Que el escritor de los himnos no tuvieron una mala intención al hacerlo. O cuando nosotros lo cantamos, tampoco tenemos una intención mala de hacerlo. Pero esas cositas, hermano, son las que después corrompen la doctrina de una iglesia. Regresamos a 2 de Juan, capítulo 7. Primera de Juan, versículo 8, hermanos. Ya leemos del 8 en adelante. Dice, mirad por quién, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a quién
el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Resumidamente, hermano, un falso maestro no es salvo. Un falso maestro va camino al infierno. Pero lo impresionante, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Esta palabra, hermano, perseverar, también da la idea de morar o de vivir. O sea que dice que aquel que no vive en la doctrina de Cristo, no solamente se trata de estar ahí, sino de vivir toda la vida en la doctrina de Cristo como muestra de nuestra salvación. Dice el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis a casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado con la música que escucha, con los artistas que escucha. Porque aunque diga que son cristianos, hermano, a veces hay que ver qué es lo que cantan. No me estoy refiriendo, ¿verdad?, a que si es rondalla o a que si son himnos. No, hermano, porque yo creo que hay buenos himnos y que también hay buenos cantos de rondalla. Simplemente hay que saber diferenciar la buena música y qué es el mensaje que está diciendo. Por ejemplo, mire, hermanos, algo que yo no estoy de acuerdo es en esos cantos, ¿verdad?, que le componen al pastor. En rondalla, ¿verdad? Cantos que le componen al pastor y digo, ¿por qué no? Porque ¿a quién estás exaltando? ¿A Cristo o al hombre? Si el himno, hermanos, no le lleva la honra y la gloria a Dios, también es un himno incorrecto. No importa cuántos años de antigüedad tenga el himno o cuán conocido sea. No importa, hermanos, quién venga, quién nos predique. Si no es un mensaje de la Biblia, no podemos aceptarlo y no podemos recibirlo. Como iglesia es nuestra responsabilidad el estar preparados. Pero ¿cómo voy a saber cuando alguien me está enseñando algo que no está en la Biblia, cuando yo no conozco la Biblia? ¿Cómo voy a saber cuando alguien me está predicando puro emocionalismo, pura superación motivacional? Me está diciendo que yo soy capaz, que yo puedo, si yo no sé qué es lo que dice la Biblia. ¿Cómo yo voy a entender cuando alguien está completamente desviado de la sana doctrina si yo no conozco la enseñanza y la doctrina que viene en la Biblia? Hermano, es necesario que nosotros como iglesia nos pongamos a estudiar la Biblia, indaguemos en ella, la leamos, la escudriñemos, la amemos, vivamos en la palabra, estemos saciados, mojados completamente de esa agua que la cual beberemos, nunca más tendremos sed. ¿Cuánto conoces de la Biblia, hermano? Si viniera un testigo de Jehová, hermano, te daría una revolcada. Debería de darnos vergüenza, hermanos. Debería de darnos pena el hecho de saber que ni siquiera conocemos las doctrinas básicas de la iglesia, fundamentales, precisas, que no se pueden cambiar y que no se pueden torcer. Ahora, ¿cómo yo, hermanos, puedo tener una buena filosofía bíblica? Esto lo aprendí en las conferencias de la Garita, si ustedes lo escucharon, para que no me digan que soy copión, pero fue algo muy bueno, hermanos. Ya tenía el mensaje y le añadí esto, ¿verdad? Una filosofía bíblica, una doctrina bíblica, hermano, necesita responder estas tres preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? Ganar almas. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Ya me pasó un poquito del tiempo, hermano, pero como le dije, fue su culpa si nos vamos tarde, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ganar almas. ¿Por qué ganamos almas, hermano? ¿Por qué lo hacemos? Porque es un mandato, ¿verdad? Mateo 28, del 18 al 20 lo dice. ¿Cómo lo hacemos? Puerta en puerta. Dicen Hechos que todos los días, o por las casas, o por las calles,
no cesaban de predicar a Jesucristo. A todo esto hay que darle una base, hermanos. ¿Sí me explico? Porque lo hacemos. Y ahí esas preguntas, cuando las vamos respondiendo, nuestra doctrina se va aclarando. Ahora, hay cosas en la Biblia, hermanos, que no vamos a encontrar un mandato directo. No vamos a encontrar, haz esto. Pero hay principios y hay prácticas dentro de la Biblia. Por ejemplo, hermanos, uno de los ejemplos. Como tal, si vemos un versículo que nos hable de apoyar misioneros como un mandato, no lo hay tanto. Hay más una práctica. Por ejemplo, vemos a las iglesias, ¿verdad? Ahí en Corintios dice que daban aún más allá de sus fuerzas. Pablo le dice a los de Filipenses, bien hiciste en mandarme una y otra vez para mis necesidades. En tercera de Juan, capítulo 5, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas un servicio a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su trabajo. Era más una práctica, ¿sí? Que algo apoya misioneros, ¿verdad? Pero vemos la práctica, vemos que la iglesia lo hacía y entonces podemos decir, bueno, entonces el apoyar a misiones es algo bíblico porque las primeras iglesias lo practicaban, lo hacían, les daban. Entonces, esas cosas, hermano, esas preguntas, cuando nosotros nos las hacemos en lo que creemos, en lo que se enseña, en lo que practicamos, en lo que realizamos en este lugar, nos ayudará, hermano, a tener una buena doctrina sobre lo que la Biblia dice de cada tema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Entonces, hermano, quisiera detenerme y poder explicarle cada una de las cosas, ¿verdad?, que hacemos y darle los principios. Y quizás después. Pero le reto, hermano, a que vaya a la Biblia y busque las respuestas a cada una de las cosas que realizamos aquí en la iglesia, para que usted pueda tener una buena doctrina de las que realizamos y de las que creemos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos enseñas a través de tu palabra. Señor, que en este púlpito siempre se pueda predicar la palabra de Dios y nunca nuestros pensamientos. Que siempre, Señor, al enseñar tengamos ese pensamiento de glorificarte, exaltarte, Señor, elevarte a ti solamente. Que el hombre, Señor, se ha hecho a un lado y que el único que resalte, Padre, seas tú y tu gloria. Que, Señor, podamos en este lugar, Señor, ser dignos de ese nombre, Señor, que tenemos. Iglesia bíblica, Señor, iglesia bíblica que verdaderamente predica, enseña la palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra. Que, Señor, cuando alguien se pare en este púlpito, en esta iglesia o en el lugar donde estemos, Señor, y quiera enseñar algo que no está en la Biblia, algo que va incorrecto, Señor, algo que es un error, podamos, Señor, estar atentos, podamos estar preparados y presentar defensa, Señor, de nuestra fe. Guíanos, Señor, instrúyenos y hónrate y glorifícate en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.